Estamos llevando a cabo esa serie sobre Dios produce el querer como el hacer de su buena voluntad, frase que aparece en Filipenses 2:13. Ya hemos atendido a varias preguntas y siguen surgiendo preguntas. Un tema pero muy importante porque está involucrada la toma de decisiones personales y sus consecuencias, sean para bien o para mal. Más aún cuando está implicada el destino eterno de mi alma. Hermano, yo decido en este mundo en quién creer, qué creer, a quién seguir y a quién servir. Pero yo creo que todos aquí estamos de acuerdo con Josué, en esa famosa frase que aparece en Josué 24:15, donde él dice, Josué 24:15, y si más os parece servir a Jehová, escogeos, ahí está la decisión, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es cierto, hermano, el mundo está lleno de religiones, de esto y de lo otro, pero usted y yo elegimos, servimos a Jehová. Por eso surge la pregunta sobre este tema. ¿Cómo un hombre puede ser un agente libre, responsable, si sus acciones fueron preordenadas desde la eternidad? ¿Puedes responder esa pregunta? Si todo fue preordenado desde la eternidad, ¿cómo yo puedo ser un agente libre y responsable por mis acciones? Definitivamente un tema teológico, pero hermano, aquí todos somos teólogos. Porque a todos Dios nos mandó a escudriñar sus escrituras. Y teología es el estudio de Dios. Yo pienso que la manera de entender y responder este tema, quizá un poco profundo, es conociendo a Dios, cómo Él se nos revela en las Escrituras. Y Él se revela ser un Dios omnisciente, presciente. ¿Sabe la diferencia entre ambos atributos? Nada escapa al conocimiento de Dios, incluyendo el futuro. Por eso es que encontramos en la Biblia, en varios pasajes, temas de que los creyentes somos llamados escogidos. Tiene que ver con la ciencia y con la sabiduría de Dios. Sí, repito, es lo que somos. Un agente libre, un agente responsable, una persona inteligente que piensa racionalmente, que siente emociones y actúa con propia determinación. Entonces aprendamos a ver la diferencia entre estos dos atributos que nos ayuda a responder por qué mis acciones fueron preordenadas si soy un agente libre. Cuando hablamos de Dios es omnisciente, preordenación se entiende que desde el eterno pasado, Dios asegura el curso actual de los eventos que ocurren en la vida de cada persona. Wow. Sí, hermano, usted y yo somos importantes para Dios. Estábamos en su mente, esto es, aún antes de crear el universo, ya estábamos en la mente de Dios. Ya Él nos conocía. Por eso en medio de cualquier cosa que yo esté pasando en mi vida, cualquier situación, yo tengo que adoptar esas palabras del Salmo 138:8, tan preciosa y profunda. Dios cumplirá su propósito en mí. Aunque esté frente a la muerte, Dios cumplirá su propósito en mí. Es más, el versículo sigue diciendo, su misericordia es para siempre. No desampara la obra de sus manos. Nunca jamás Dios nos va a desamparar. Hermanos, y en esto tenemos de confiar. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Pero ¿qué diferencia hay cuando decimos que Dios es presciente? La diferencia está en que Él ve el futuro como presente. Como omnisciente, Él todo lo sabe. Pero como presciente, Él ve el futuro como si ya hubiera ocurrido. Como presente.
Pero además de eso, Dios es providente, hermano. Quiere decir que sustenta todas las cosas con su poder. En Él subsistimos. Por eso Él se identifica como el gran yo soy, a quien le debemos la existencia. Pero bueno, ¿por qué no complicamos el asunto un poquito más? Con el Proverbio 21:1. ¿Están dispuestos a complicarlo aún más? Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. Primero, no saquemos el texto del contexto. Aquí se está refiriendo a un rey. No es cualquiera. No tengo por qué aplicarlo a mí. Se está refiriendo a un rey. ¿Cómo lo aplicamos a Dios como rey? Bueno, es el control que Él ejerce en la historia. Gobiernos, naciones. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a cabo su plan, su designio, el establecimiento del glorioso reino de los cielos. Y ante eso, nada ni nadie lo va a poder impedir. Y Él no va a permitir que nada le obstruya el cumplimiento de su plan. Pero eso no quiere decir que tenemos que responsabilizar a Dios por todo lo que nosotros queremos. Muchos reyes han hecho lo malo. Dios no lo inclinó a ellos. ¿Cómo Dios va a inclinar a un rey a hacer lo malo? Pero Dios sí le inclina a hacer todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de sus designios. Ese fue el caso del faraón e Israel, de Nabucodonosor cuando la cautividad, de Darío y Artajerjes en el retorno. Pero Él sí ejerce una soberanía en la historia de las naciones. Isaías 14. Isaías 14, 24 y 27. Un pasaje importante para entender la providencia de Dios. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Antes de seguir leyendo, usted ve todas las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, a nivel nacional. Todo eso Dios lo sabe y está en control. Y Él va a hacer lo que está determinado. Dice que quebrantaré al asirio en mi tierra. El asirio aquí está representando al diablo. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano está extendida. ¿Quién la hará retroceder? Ahí está. Supremacía y soberanía de Dios sobre todo el mundo. Él hizo al hombre un agente libre y esto Él lo respeta, pero no quita la responsabilidad del ser humano cuando es libre al decidir. La caída del hombre no fue una sorpresa para Dios. La inclinación al pecado hizo al hombre autor de él. Más bien Dios sostiene con paciencia al hombre, no sus pecados. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué ya Dios no acaba de erradicar el mal? ¿No le acaba de poner un stop al diablo y a todas sus maquinaciones y a todo lo que está ocurriendo en el mundo, en violencia, en crímenes, en droga, en vicios? ¿Por qué? Porque Él simplemente está completando su reino por medio de creyentes. Y hasta que ese número no se complete, por eso nos llama escogidos, seguiremos en esta tierra. Para cumplir su plan, completar el número de escogidos de todas las dispensaciones, es que Dios es paciente. Pero no es autor ni promotor del pecado. Más bien lo malo está dentro sí de lo pero ordenado por Dios, al ser su voluntad que lo malo exista,
pero lo tolera hasta que se cumpla su fin. Pero hermanos, si no entendemos este tema, recuerden que estamos tratando un tema teológico. Repito, confía en esto. Todos los juicios de Dios son justos. Ninguno de nosotros, no es más, ningún ser humano lo va a alterar. Ningún ser humano lo va a poder parar. Porque todos los juicios son justos. Ahora, lo que está aquí en juego es que soy un ser libre y responsable a la hora de tomar mis decisiones. ¿No es injusto que Dios requiera o demande aquello que el hombre no tiene la habilidad de ejecutar? Primero, jamás pensemos que hay injusticia en Dios. Eso sería una terrible blasfemia. Si yo no entiendo algo, es mejor decir, no entiendo, ríndese, levante sus manos. Dice, mira, Señor, este tema yo no lo entiendo. Pero jamás diga que Dios es injusto, aunque usted no comprenda sus procedimientos. Es más, Dios fuera injusto de no haber dado la habilidad de ejecutar lo que Él demanda. Repito, Dios fuera injusto si no nos da la habilidad de ejecutar lo que Él demanda. Todo ser humano puede creer. Simplemente decide no hacerlo. Es más, no solamente decide no hacerlo. En lugar de decidir creer lo que Dios revela en la Biblia, le cree a cuanta sandez se promueven las religiones y las sectas. Pero tiene habilidad para creer, por eso va a ser juzgado. La respuesta la tenemos en la Biblia, para que nunca jamás pensemos que porque las cosas están preordenadas, Dios es autor del pecado. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Él lo hizo recto, perfecto, cuando hizo a Adán y a Eva. Lo hizo recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Los hombres somos culpables y autores del pecado. Sin embargo, las acciones de los hombres son conocidas y ordenadas por Dios porque es omnisciente y soberano. Y también el hombre es un agente libre y responsable por sus acciones. Rápidamente les quiero poner 3 ejemplos, muy fácil, para entender esto de preordenado con la responsabilidad del hombre. Todos recuerdan el caso de José, ¿no es cierto? Conocemos la historia, cómo fue vendido por sus hermanos, terminaron en Egipto, siendo gobernador y salvando a sus hermanos de morir de hambre. Bueno, aquello fue preordenado por Dios, Génesis 45, 4 al 8. Sin embargo, se responsabilizan a los hermanos cuando le dice Génesis 50, 19 al 20, vosotros pensasteis mal contra mí. Ese es un ejemplo del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos el caso de Judas, quien entregó al Señor. Eso fue preordenado, inclusive hasta se profetizó de él. Mateo 26, 22 al 24, Salmo 41, 9. Sin embargo, vino a ser responsable por esa acción. Y un ejemplo desde los tiempos eternos, el más glorioso de todos, es el mismo caso de Jesús. Dice 1 de Pedro 1, 18 al 20, que la crucifixión fue un plan divino, eterno. Sin embargo, se le culpa a los israelitas de la muerte de Jesucristo, Hechos 4, 24 al 28. Así que hermanos, vemos aquí con toda claridad que aunque todo es preordenado por Dios, se tiene en cuenta la responsabilidad del hombre y sus decisiones. Porque el querer como el hacer jamás va a atentar contra el ejercicio de la voluntad. Si no viene a ser un efecto resultado de un poder divino y un sometimiento humano. Esto es lo más importante de todos estos mensajes, de todo lo que he dicho. Es lo más importante. ¿Okay? Repito, querer como hacer no atenta contra mi voluntad. Es un efecto, es un resultado, una combinación de poder divino con sometimiento humano.
¿Entienden? Poder divino obrando y sometimiento humano. Y eso es lo que ocurre. Por eso necesitamos ser regenerados, cambiar de naturaleza cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, para que entonces podamos comenzar a someter mi ser al poder y a la voluntad de Dios. Por eso es que usted ve como a la iglesia se le exhorta, se le advierte, se le llama la atención, se le abre los ojos, se le llama a la santidad, porque es que tenemos responsablemente que decidir someter nuestra voluntad al Señor. El querer como el hacer procedente de Dios no quiere decir que me voy a acostar a dormir esperando a que el querer produzca el hacer. Eso no es lo que quiere decir. Y yo pienso qué maravilloso fuera que todos en la iglesia sean fieles y obedientes al mismo nivel. ¿Es verdad eso? No, claro que no. ¿Sabe por qué? Que sí tenemos el poder de Dios garantizado a todos por el Espíritu Santo, pero no hay sometimiento igual hacia la voluntad de Dios. Y el resultado es lo que pasa en la iglesia. Por eso vamos a ser remunerados y retribuidos al comparecer ante el tribunal de Cristo. Dios nos ha dado su Espíritu, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su conocimiento, la vid obrando en los pámpanos para que podamos permanecer en Cristo y que se produzca el hacer como Él quiere. Así que termino. Quiero que nos llevemos una verdad central en nuestras mentes. Para que Dios produzca querer de su buena voluntad, no es doblegando la voluntad del individuo, no es torciendo el brazo. Tiene que haber sometimiento y rendición. Si estuviera involucrado el establecimiento del reino de los cielos, ahí sí, somete. Pero esto es algo voluntario y es algo para nuestra conveniencia. Por eso dice de su buena voluntad. Cuando Dios nos quiere someter a Él, es porque como buen padre nos quiere privar de males, del castigo, de las consecuencias. Pero en verdad, hermanos, somos un equipo de voluntarios. Todo lo que hacemos a Dios debe de ser voluntario, sometiendo nuestro querer como el hacer a su buena voluntad. La última pregunta sobre esta serie, y se la digo para prestar el interés o despertar el interés y vengamos el próximo domingo a escuchar el tema. Escucha la pregunta. ¿Por qué siendo el amor un sentimiento libre y genuino, ¿no es cierto? ¿Por qué siendo el amor un sentimiento libre y genuino, se nos manda amar a Dios y al prójimo? Lo vamos a responder en el próximo mensaje. Por ahora, que el Señor les bendiga. Llevémonos de este mensaje que las decisiones tienen repercusiones, que sí, contamos con el poder de Dios, pero últimamente soy responsable de tomarla. Si yo en un momento me siento que no estoy sometiéndome a la voluntad de Dios, ore, pídele a Dios que le ayude, no solamente a conocer su voluntad, sino que haya la humildad suficiente para rendirse a Él. Que el Señor les bendiga. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, de la manera como tú nos das conocimiento, nos instas. Primero, a respetarte como un Dios que eres soberano. Y segundo, Señor, a respetarte porque nos has hecho responsables por nuestras decisiones. Danos sabiduría, Dios. Ayúdanos a tomar decisiones convenientes, que no nos hagan mal, que no nos hagan daño. Que podamos, Señor, decidir servirte y seguir acumulando buenos tesoros en los cielos. Que sigamos, Señor, adaptando nuestra voluntad a la tuya, lo cual nos cuesta mucho trabajo. Pero tú has prometido, Señor, darnos poder, Espíritu Santo, para ello. Pero ayúdanos, Señor, a ser lo suficientemente humildes como para pedir ese poder y poderlo aplicar en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.